¿Qué tiene que ver el eje de signos complementarios de Tauro y Escorpio con la carta astral de Ryan Murphy? El eje de signos complementarios de Tauro y Escorpio es el baile entre la conservación o creación de belleza, de abundancia, de este jardín del Edén de Tauro frente a la transformación, la confrontación con la muerte o con aquello que es peligroso de Escorpio. La creación de belleza, de seguridad y de armonía de Tauro con la destrucción, el sacar los horrores y lo oscuro de Escorpio. Este baile lo tenemos en cada luna llena en Tauro, que se produce durante el mes de Escorpio, con el sol en Escorpio y la luna en Tauro. Yo creo que muchas veces nos podemos inspirar de cartas astrales de la vida y obra de ciertos personajes para entender qué nos dice el cielo en cada momento. Y lo vamos a hacer con la carta de Ryan Murphy. ¿Cómo ejemplifica esta carta toda esta dinámica? La carta natal de Ryan Murphy tiene esta oposición, este creador, productor, director de películas y series que vemos poblando todo Netflix, tipo American Horror Story, Glee, Nip Tuck, los True Crimes de Jeffrey Dahmer o de los hermanos Menéndez. Está muy vinculado a las películas o series de terror, pero también algunas que reivindican el arte, la música, el placer, el disfrutar, por ejemplo, la película Come, Reza, Ama. Entonces vamos a ver cómo el arte, las creaciones de Ryan Murphy nos pueden interpelar y dar una explicación sobre qué se mueve cuando se mueve el eje Tauro-Escorpio. Esto vamos a ver en este episodio de Astrología Cosmológica, así que bienvenidos. Los opuestos siempre se interayudan o se complementan. Esto lo podemos aprender de cualquier par de opuestos complementarios de signos. En este caso vamos a hablar de Tauro y de Escorpio. Por ejemplo, algo que es propio de Tauro, como cuidar tu piel, no puedes hacerlo sin a lo mejor eliminar la piel muerta, es decir, destrucción, que es propia de Escorpio. O no puedes mantener un jardín bonito y lleno de flores, de aromas maravillosos y colores vistosos, si no podas, si no eliminas las hierbas que son feas o que son malas o que van a arruinar el jardín. No puedes, por ejemplo, conservar tus propiedades, tu casa con una cierta seguridad a menos que pongas una valla y si puede ser con cristales rotos o con pinchos para que se hagan heridas los ladrones, pues quizá tengas más éxito. Es decir, asumir algo de la agresividad, la destrucción, la fuerza de Escorpio, a menudo es necesario para poder cumplir los objetivos propios de Tauro, y así es como los opuestos se interayudan. A menudo se olvida esta faceta defensiva, casi protectora de Escorpio y esa razón como esa misma imagen, la de este muro lleno de cristales rotos o de clavos para que los ladrones se hagan heridas, tiene mucho que ver con el regente cosmológico que en astrología cosmológica defendemos. El regente de Escorpio para nosotros es Saturno, con esta tendencia a dejar fuera del muro lo peligroso, para gestionar y ser consciente de que hay algo peligroso. Muchas veces me defiendo de ello o con muros o con compuertas que cierro, con cajas fuertes, conceptos que están bastante vinculados al eje Tauro-Escorpio. Desde el otro lado, ¿cómo ayuda o cómo complementa Tauro a Escorpio? Pues si tú estás viviendo algo propio de Escorpio, como un atravesar una crisis, un pasar por un estrés, un pasar por unas circunstancias que remueven mucho intensamente a nivel emocional, a lo mejor no te acabas de dar cuenta o no acabas de buscar soluciones o no acabas de hacer conciencia y declarar que realmente algo te pasa hasta que no te va al cuerpo, que es un tema de Tauro. Es decir, hasta que no me duele el estómago, no digo que tengo un problema de estrés. Hasta que, por ejemplo, no me fundo todo mi dinero porque estoy adicto a la ludopatía o porque me emborracho demasiado, a lo mejor no me doy cuenta que tengo un problema. Tiene que tocarme temas taurinos como
la economía, el cuerpo, lo puramente material, para que empiece a darle un peso específico y empieza a hacer el proceso psicológico, que es lo propiamente escorpiano. Así, el cuerpo, Tauro, ayuda al proceso del alma, escorpiano. Entonces, tanto puede ser que por las pruebas que surgen en mi cuerpo empiezo a darme cuenta que tengo que movilizarme a nivel psicológico y confrontar mis sombras, como que también puede ser que una vez hecho la transformación, al conocer mis patrones automáticos y mis sombras que no confrontaba antes, vea el beneficio que hay a nivel material. Es decir, me enfrento a mis miedos y eso hace que me atreva a salir de mi zona de confort y entonces gano dinero. Entonces, siempre Tauro y Escorpio están íntimamente ligados. Ahora bien, ¿cómo aprendemos de la obra y vida de Ryan Murphy para entender los excesos que puede haber de Tauro o de Escorpio cuando existe esta oposición? Pues lo podemos ver en muchas de sus series o de sus películas, que puede haber desequilibrios hacia un lado y a otro. Por ejemplo, cuando hay un exceso de Tauro, puede ser que el hedonismo, lo visual, lo estético, todo lo que entra por los sentidos, aromas también, cuerpo, placer, gane tanta importancia que descartemos lo demás. Es decir, si yo estoy demasiado en lo bonito, a lo mejor me vuelvo superficial y trivializo el necesario camino interno y mucho más profundo que necesito hacer. Y lo podemos ver en series clave de Ryan Murphy, como por ejemplo Nip Tuck. Nip Tuck es una serie sobre cirugía estética, donde pues, la mayoría de personajes se benefician porque son los cirujanos o están obsesionados con su belleza, con su apariencia externa. Y aunque la serie, por supuesto, profundiza en todos los orígenes y los problemas, las obsesiones más profundas de todas estas personas, se nota que es una de las primeras obras de Ryan Murphy donde gana más su luna. Siempre cronológicamente la luna es más importante en la vida de una persona porque la luna es más defensiva, más infantil, más propia de la juventud de las personas. Entonces, cuando realizó esta serie, Ryan Murphy estaba más sobre su luna en Tauro, con lo cual mmm, ganaba la estética, aunque también quiso revelar todos los secretos que había por detrás de la cirugía estética. Digamos que tanto el formato de la serie que hizo, los planos que utilizaba, las personas bellas que estaban en el reparto, reflejaban un gusto por esta belleza, ¿no? Pasa un poco parecido con Glee. Básicamente es una historia muy simple de instituto donde los populares están por encima y donde se unen una serie de marginados para cantar. Y cantar también es un tema taurino porque la voz, el canto, la garganta es el órgano de Tauro. Entonces, este coro está creando belleza. Realmente, aunque el coro sirve como algo terapéutico que ayuda a unirse a estas personas y a reflejar o compartir esos síndromes o esos complejos que les gobiernan, no deja de ser una creación de belleza donde lo más importante eran los números musicales y ese placer de compartir desde el disfrute. Entonces, no deja de ser una expresión puramente taurina con menos presencia de lo escorpiano. Y como tal, las dos series, en cierta manera, queriendo ser una denuncia, muchas veces acaban idolatrando justamente la belleza producida por cirugía estética o la fiesta, el disfrute y el hedonismo que viven los populares dentro de un instituto, más que verdaderamente crear un mundo apto para las personas que más bien están sufriendo o están queriendo compartir desde una autenticidad emocional más propia de Scorpio, con lo cual gana Tauro sobre Escorpio en estas series. ¿Cuál sería la tendencia contraria? Es decir, el exceso de Escorpio. Pues en el exceso de Escorpio lo que hay es una vida torturada, continuamente abierta al sufrimiento, continuamente viviendo en una intensidad en la que no hago más que, diciéndolo claramente, remover mierda personal,
en una denuncia a la corrupción me acabo manchando de esa misma corrupción y hay algo así como un navegar en las toxicidades tanto personales como del mundo y no puedo, digamos, salir de ahí. Eso quizá está más presente en las otras historias, las historias por las que es más conocido Ryan Murphy, que son las de terror y las de true crime, donde si bien hay una voluntad de protección, se podría decir que estas series están creadas como de una forma cautelar para prepararnos, ¿no? Por si nos encontramos con personas que pudiesen hacernos daño, saber hasta qué punto pueden llegar algunos asesinos y entonces defendernos de ellos, pero en el fondo llega un momento en el que hay una especie de festival de los errores, no se sabe muy bien si estamos realmente preparándonos y defendiéndonos de ello o más bien em, enarbolándolo como algo maravilloso y casi poniéndonos del lado de los asesinos. En muchos de los casos se ha criticado, por ejemplo, la serie Jeffrey Dahmer porque parecía que las víctimas eran menos relevantes que el asesino y no se empatizaba en absoluto con ellas. Esto sería un exceso de Escorpio hasta el punto que, digamos, de querer defenderme de los monstruos me he convertido en uno, ¿no? Sin darme cuenta, ¿no? Y puede ocurrir mucho en muchas de estas historias. Incluso el género de terror tiene más sentido que sea claramente escorpiano porque son almas en pena que tienen algo pendiente, ¿no? Y están en una especie de bucle de sus propias emociones, algo propio de la energía de Escorpio el agua, ¿no? El agua fija, que se fija una serie de obsesiones, ¿no? La razón por la que muchos fantasmas no abandonan este plano, o esa es la teoría, es porque tienen asuntos pendientes. Que quede claro que evidentemente Ryan Murphy tiene ambas energías. Para él es correcto estar tanto en una como en la otra, aunque probablemente según vaya madurando estará más en su sol, más en ese brillo solar que en su caso tiene más que ver con profundizar en la realidad psicológica de sus protagonistas. Otra serie de Ryan Murphy refleja, por ejemplo, una tendencia obsesiva al rencor. Es la serie Feud que habla de enemistades entre grandes estrellas y tiene este punto diva que quizá cae más de la parte de Tauro porque hay mucho lujo, hay mucho placer, hay mucho disfrute, hay mucha belleza, pero al mismo tiempo son personas que por detrás se pegan puñaladas traperas. Es el caso de Bette Davis y Joan Crawford que no podían salir de su continua competencia mutua. ¿Y qué podemos aprender de toda esta mirada de Ryan Murphy? Pues precisamente que podemos, en una denuncia de la corrupción en el mundo propiamente de Escorpio, o en una voluntad de solucionar y encontrar un jardín del Edén para todos nosotros, podemos caer en excesos, ¿no? Es en esta sociedad, si apostamos por demasiado Tauro, a lo mejor decimos, mira, para protegerme de todo este mar de delirios, pues mira, me voy a dedicar a mi jardín taurino, me voy a encerrar en mis gustos, me voy a encerrar en aquello que me viene bien, vale, pero podría ser desde un egoísmo exagerado y, digamos, totalmente aislado de la realidad. Eso desde un exceso de Tauro donde me entrego al hedonismo. O puedo caer en Escorpio, de tal manera que aun denunciando aquello que es oscuro, aun denunciando aquello que es violento y agresivo, acabo aceptando como válidos medios para acabar con aquellos que detesto que me hacen detestable. Entonces eso no es demasiado sano y realmente después otras personas estarían igualmente legitimadas a barrerme a mí. Entonces, claro, estamos cayendo ahí en un bucle terrible. Entonces, la lección que podemos aprender del equilibrio Tauro-Escorpio es que, pues eso, estemos en equilibrio. Fomentemos tanto la armonía, el disfrute, el aligerar de Tauro para conectar más con nuestro cuerpo y con el placer, al mismo tiempo de saber que de vez en cuando también tenemos que
ahondar y hundir nuestras manos en la masa de lo corrupto sin tener miedo a hacerlo, ¿no? Y ambas cosas sin pasarse es lo que nos dan una posición saludable ante nuestros propios problemas o las de los otros. Es un gran tema de nuestro tiempo, una duda existencial. ¿Realmente estamos exorcizando los males del mundo o los estamos convirtiendo en un producto de consumo y los estamos consumiendo como si fuesen algo disfrutable? Esto que está claramente en las series de Ryan Murphy, casi que nos está hablando de nosotros mismos, ¿no? Hay un punto en el que nos gustan las historias de villanos más que las historias de héroes cada vez más, como si de alguna manera estuviésemos tan fascinados con ello que nos acabamos hermanando con esas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es un exceso de Escorpio en ese sentido? ¿No deberíamos también valorar sencillamente lo que nos hace bien en lugar de la autodestrucción? Por el hecho de que sintamos que tenemos que protegernos y de que la destrucción y de la transformación es un medio importante para defendernos, eso no quiere decir que debamos convertirnos en personas violentas y vanagloriar a personas violentas. Tampoco lo contrario, estar aislados del mundo, solo preocupados por hacernos comida sabrosa y comprarnos cosas bonitas en nuestras casas, esto que sería un exceso de Tauro, sería siempre un punto medio lo que deberíamos buscar. Por ejemplo, la serie Pose es un gran ejemplo de esta dinámica Tauro-Escorpio en positivo, porque queriendo hablar de la homofobia, de la intolerancia de los años 90 y 80, se fija en algo que no lleva a ningún tipo de dudas, que es la estigmatización de una enfermedad como es el VIH. Es decir, utilizando algo que es palpable como una enfermedad que no se trató con la suficiente apertura y con los suficientes medios y cuidados, está haciendo hincapié en algo de Tauro, el cuerpo, lo material, pero realmente implorando a valores que son más bien escorpianos, denunciando el poder corrupto y el abuso de poder que dejó a las minorías de lado y no las cuidó. Creo que es importante insistir en la idea de que Tauro y Escorpio son en cierta manera protectores, es decir, lo que buscan es protegerse uno desde un lugar de refugiarse en todo aquello que le es agradable y le viene bien, creando un microclima para su seguridad y su placer, y el otro haciendo acopio de ira, de agresividad, de fuerza para dejar fuera a los peligrosos o a los que considera una amenaza. El problema que podemos ver en el mundo actual es que hacer demasiado acopio de este hedonismo taurino nos deja fuera de juego y no nos enteramos de nada, sumidos en nuestras propias economías y en nuestros propios problemas personales sin participar y sin ayudar a lo común y entonces no salvándonos a nivel colectivo. Y por otro lado, si caemos demasiado en Escorpio, le podemos dar el poder a auténticos psicópatas al vanagloriar lo agresivo. Me gustaría también nombrar una faceta bastante más abstracta, pero espero que me pueda explicar respecto a este eje Tauro-Escorpio. Para mí, Tauro-Escorpios son también creadores de la realidad que damos por válida. ¿Por qué? Porque Tauro, su percepción a través de los sentidos, te dice lo que es verdad y lo que no. Es decir, está vinculado con la percepción de la realidad literal, es decir, lo que veo es lo que creo. Por eso nosotros en astrología cosmológica vinculamos a Tauro con Mercurio. Mercurio, que es la captación de datos. ¿Qué datos son más precisos que los de Tauro? Que te dice, esto es blanco, esto huele así, esto es liso, esto es rugoso, esto es la realidad material, física. Eso es para mí Tauro y vinculado a su regente cosmológico Mercurio, es decir, uno que nos dice lo que podemos confiar como lo real, lo que percibimos. Por otro lado, Escorpio es el otro extremo de la realidad
porque deja fuera todo lo peligroso. No me quiero ocupar de los locos, no me quiero ocupar de los peligrosos, no me quiero ocupar de todo aquello que pueda de alguna manera ser una amenaza a mi concepto de mi realidad. Entonces, Escorpio, en el hecho de sacar los dientes y lanzar fuera a lo que genere muerte, a lo que genere caos, a lo que genere todo lo que puede ser un peligro y de alguna manera defenderse con fuerza de ello, también es un límite a todo eso que está fuera de la realidad. Por eso vinculamos a Saturno con Escorpio, porque es una línea divisoria donde los malos quedan fuera. Entonces, entre Tauro y Escorpio son protectores no solo de, en general, el bienestar, sino protectores de nuestro concepto de lo real y de nuestro concepto de lo normal. Es muy interesante que esta luna llena de 2024 en Tauro se está dando con Urano conjunto. Esto es muy interesante porque Urano en astrología cosmológica tiene que ver con Sagitario y entonces es la verdad. Nosotros consideramos que la verdad de Sagitario siempre va a ser algo transpersonal, por eso le es necesario tener un planeta transpersonal y no Júpiter. Sagitario es transpersonal y no social, porque la verdad es algo inefable. La verdad nunca se va a conocer. La verdad siempre es una historia, nunca es verdadera. Nadie, ningún ser humano puede sostener por sí mismo la verdad. Eso es imposible, porque la verdad es una serie de perspectivas que se montan entre diferentes personas y si acaso consiguen acercarse ligeramente a lo que podría concebirse como verdad. O sea, verdad es algo como un ideal inalcanzable verdaderamente. El tener la verdad verdadera es totalmente inalcanzable. Es como un completo delirio pensar que podamos sostener como individuos o como sociedad la idea de la verdadera verdad. Eso es completamente imposible. Por tanto, por eso Urano, planeta transpersonal que representa lo que está fuera de nuestro alcance, por ser transpersonal, representa a Sagitario en esta mirada. Y entonces el hecho de que Urano esté vinculado con esta luna en Tauro y que Tauro, a través de la percepción de lo material, es una versión de la realidad, nos podría estar diciendo que de esta luna llena van a surgir verdades. Y de esas verdades se construyen ideologías. Y de esas ideologías se construyen cosmovisiones. Y de esas cosmovisiones se construyen realidades paralelas. Algo así como decir que se podrían construir realidades completas respecto a nuestra naturaleza. Ahí estaría Tauro. Naturaleza, física y verdad. Esta luna llena podría ser una oportunidad para construir una realidad nueva, una cosmovisión respecto a la naturaleza. O podría pasar lo mismo respecto a la economía. De hecho, durante este fin de semana en la que se da esta luna llena, va a haber un congreso sobre el clima en Azerbaiyán, en el que probablemente no se llegarán a grandes conclusiones ecológicas, pero sí económicas, porque lo organiza un país petrolero. Lo que estoy queriendo decir con esto es que hay una especie de combate respecto a la versión de la realidad en la que operamos. Hay un combate respecto al discurso. Entonces, de la misma manera que cuando se masacró a los pueblos de América, se vendió la historia de que esto es un descubrimiento y lo vamos a llamar descubrimiento, o lo vamos a llamar evangelización de unos misioneros bondadosos a los pueblos indígenas, pues de la misma manera se está peleando por la verdad de lo que está sucediendo y pues es una cuestión ideológica que realmente, como estoy diciendo, ninguno tenemos la verdad, pero nos pelearemos por ella.
La carta de Ryan Murphy realmente nos enseña un montón sobre el cielo actual porque él también nació con Saturno en Piscis, que es la misma posición de la que tenemos en el cielo actualmente. Es decir, refleja también esta dinámica y más desde la astrología cosmológica, este Saturno rige el Sol en Escorpio. Si Escorpio tiene que ver con defenderse de lo peligroso o con cómo nos responsabilizamos emocionalmente de nuestras porquerías tóxicas y cómo atravesamos emocionalmente la vida, Saturno en Piscis hace que en lugar de responsabilizarnos, estemos en una especie de olvido y evasión o que sean las grandes masas, la humanidad entera, las personas que se sienten como víctimas, Piscis, las que toman la responsabilidad de solucionar los problemas. En ese sentido, muchísimos líderes actuales se definen a sí mismos como víctimas de algún tipo de persecución o también en eventos catastróficos como los que ha habido recientemente en España, como en otros lugares, son los que se sienten víctimas los que toman el poder para solucionar el problema. En el caso de Ryan Murphy, en realidad este Saturno en Piscis, sencillamente rigiendo su Sol, podría estar hablándonos de su trabajo como cineasta, por un lado, pero también el hecho de que se ha inspirado del inconsciente colectivo de grandes símbolos, de grandes iconos de Hollywood, de, digamos, inspirándose en mitos y leyendas, también de asesinos que son míticos, y ha tomado, ha navegado esa aura, digamos, de misterio que hay sobre esos personajes y lo ha explotado hasta hacer más mítico el mito que ya existía, ¿no? Haciendo más grande aquella leyenda. Esta faceta como de entrar en una especie de fantasía y hacerla más grande hasta convertirlo todo en un símbolo fascinante es propio de Piscis, esta cosa hipnotizante, pero que al mismo tiempo te confunde y que acaba llevándote a un lugar de no saber decidir muy bien por dónde tirar, es propia de Piscis y se está viendo mucho pues que este Piscis está rigiendo este mes, ya que el mes de octubre-noviembre de 2024, al menos en España, va a quedar como un mes de completa confusión y de sentirnos sumergidos en un mar no solo de mentiras, sino de fango y de algo surrealista e irreal, muy pisciano, aparte de escorpiano. También en la carta de Ryan Murphy podemos ver una posición del cielo actual, que es la cuadratura entre Mercurio en Sagitario y Saturno en Piscis. Esto es muy interesante para la astrología cosmológica porque ambos dos son los regentes de la lunación. Saturno, regente cosmológico de Escorpio, y Mercurio, es regente cosmológico de Tauro, con lo cual a esta oposición de la Luna y el Sol se le añade la cuadratura, que es otra posición inarmónica o de lucha entre Saturno y Mercurio. Es decir, ambas energías están muy, muy confrontadas. El hecho de que Mercurio esté en Sagitario refleja que las personas están comunicando o utilizando datos creyendo que saben, pero generalizando bastante, es decir, flipándose, que es algo propio de Sagitario, creyendo que tienen todos los datos, pero en el fondo dejándose llevar por ideologías, por verdades que les ciegan. Esto tiene bastante que ver también con Urano, con verdades que les ciegan, que se dejan llevar por sus creencias, creando creencias que les arrastran desde más bien la pasión y no tanto desde la razón. Estas expresiones exageradas y sin límite de lo que yo opino como si fuese la verdad, vienen a ser confrontadas por la dura realidad de Saturno. Un poco como si Saturno en Piscis estuviese diciendo, mira,
Cuéntame todas las películas que quieras, cuéntame todas las fábulas en las que crees o estas opiniones que a ti te apasionan y te hacen pensar que esta persona realmente es el gurú que tengo que seguir o esta persona es la creencia religiosa que voy a ir detrás, pero al final se impone que hay gente pasándolo mal. Saturno Piscis. Hay víctimas. Déjate de tonterías. Vamos a centrarnos en ayudar a quien necesita ayudarse, ¿no? Entonces ese Saturno está limitando los excesos de florituras y de pedantería y de personas que se erigen en mesías cuando en el fondo lo que hay que hacer es remangarse y ayudar. Aunque también podría ser al revés, el Saturno en Piscis, que está demasiado centrado en esta organización y en este darse a las víctimas, podría no estar haciendo la lectura necesaria ideológica que también de vez en cuando hace falta, ¿no? Como que se mutuamente se limitan y mutuamente se compiten por tener razón y al final, como siempre decimos, la idea es llegar a un punto medio entre todas las energías que están presentes, sea en la carta natal o sea donde sea en los tránsitos actuales. Yo diría que el Mercurio en Sagitario se nota en la obra de Ryan Murphy, sobre todo en un discurso, en una forma de narrar las historias un poco caótica, que muy mutable, podríamos decir, y exagerada, en el que las personas cambian prácticamente de cosmovisión o de ideología o de mirada sobre el mundo con la velocidad del viento, de un episodio a otro, prácticamente todo el mundo personal o las creencias de un personaje pueden variar. Es una de las cosas que menos me gustan de sus series, pero que también da como esa idea de que todos podemos ser diferentes personas, que una persona para, desde ciertos puntos de vista, puede ser una persona deplorable o puede ser alguien que tiene su legitimación propia y a veces parecer muy bondadoso o todo lo contrario. Justamente toda esa mutabilidad exagerada, eso que es difícil de guiarse porque hay demasiado exceso y demasiado derroche en el relato, viene a ordenarse gracias a su Saturno en Piscis, es decir, a que la empatía, la conexión con los personajes a nivel psicológico, el amor, acaba ordenando el relato. O también la fantasía acaba, curiosamente, ordenando el relato, como hace un Saturno en Piscis. Entonces podemos aprender mucho de esta cuadratura porque literalmente las posiciones en el cielo actuales están conjuntas en posición exacta a las posiciones de Ryan Murphy en su carta natal, sobre todo este Mercurio-Saturno, lo que viene a decir que vamos a experimentar un poco de ese caos ideológico que está organizado al final por un amor, es decir, que va a ser el amor el que estructure ese caos o ese delirio de formas distintas de pensar. En conclusión, yo diría que Ryan Murphy está haciendo toda una labor en el inconsciente colectivo, purgando, limpiando todos esos rencores, odios, todas esas faltas a la humanidad, personas que han hecho tanto daño, intentando comprender la tortura interna que vivían, tanto como que está reflejando una cierta fascinación de los seres humanos por esos monstruos, también permitiéndonos ver los monstruos dentro de nosotros y que puede ayudar mucho tanto a la idea de limpiar estas emociones que nos pueden ser tóxicas como imaginar algo nuevo. Voy a estar muy atento también a las noticias respecto a la vida de Ryan Murphy porque realmente es que este año todos los planetas los tiene conjuntos. Espero entonces que la astrología cosmológica con su mirada novedosa en la carta y el análisis más pormenorizado de una persona como Ryan Murphy, con su impacto en el inconsciente colectivo, como el hecho de sintonizarnos con este baile entre la creación de belleza y de abundancia de Tauro y la transformación, la destrucción de Escorpio, nos sirva a todos para colocarnos en el ahora y atravesar lo que tengamos que atravesar. Y la conclusión es la misma. Saturno en Piscis
como regente de este mes, al final, como a Ryan Murphy, lo que nos ordenará, lo que nos dará estructura, será empatizar, será conectar vibracionalmente, energéticamente con toda la humanidad y con lo que necesita. Así que eso os deseo, compasión hacia vosotros mismos y los demás, y que seáis felices. Un abrazo.